Aedium Vitae, por Hermann S. Primera velada. Estamos a primeros de diciembre. El invierno se demora aún. Braman los vientos y desde hace días cae una fina y presurosa lluvia que a veces, cuando se aburre de sí misma, se transforma por unas horas en aguanieve. Las calles están intransitables. El día dura solo 6 horas. Mi casa se alza solitaria en pleno campo, envuelta en ululante viento oeste, en crepúsculo lluvioso y en rumores, entre parduzcos jardines empapados y senderos campestres borrados bajo las aguas. No viene nadie, no pasa nadie. El mundo parece haberse hundido en la lejanía. Todo está tal como yo he deseado muchas veces. Soledad, quietud total, ni hombres ni animales. Yo solo en mi cuarto de estudio, mientras en la chimenea resuena el rugido de la tempestad y en las ventanas repiquetea la lluvia. Los días discurren así. Me levanto tarde. Tomo leche, cuido la estufa, luego me siento en el cuarto de estudio entre 3000 libros, de los que dos voy leyendo alternativamente. Uno es la doctrina secreta de Madame Blavatsky, una obra horrenda. El otro es una novela de Balzac. A veces me levanto para coger del cajón unos cigarrillos, 2 veces para comer. La doctrina secreta se va hinchando cada vez más, no llega nunca al final y me acompañará hasta el sepulcro. La obra de Balzac se va aligerando diariamente, se contrae, pese a que no le dedico mucho tiempo. Cuando me duelen los ojos, me siento en el sillón y miro cómo la débil claridad del día se agota y muere en las paredes cubiertas de libros. O me coloco frente a las paredes y contemplo los lomos de los libros. Estos son mis amigos, los que me permanecen fieles. Ellos me sobrevivirán, y aunque mi interés por los libros va menguando, tengo que aferrarme a ellos, pues no tengo otra cosa. Los contemplo como mudos y fieles amigos a la fuerza y pienso en sus historias. Hay un magnífico volumen griego impreso en Leiden de algún filósofo. No soy capaz de leerlo. Hace tiempo que he olvidado el griego. Lo compré en Venecia porque era barato y porque el anticuario estaba totalmente convencido de que yo leía corrientemente el griego. Lo compré por timidez y lo he arrastrado por el mundo en maletas y baúles, empaquetándolo y desempaquetándolo cuidadosamente, hasta el lugar donde se encuentra y donde ha encontrado su sitio y su descanso. Así transcurre el día, y la noche transcurre a la luz de la lámpara entre libros y cigarrillos, hasta las 10 aproximadamente. Entonces voy a acostarme al frío cuarto contiguo, sin saber por qué, pues duermo poco. Miro el rectángulo de la ventana, el blanco lavabo, una figura blanca que flota sobre la cama en la palidez nocturna. Escucho la tempestad que brama en el tejado y tiemblan los cristales. Oigo los gemidos de los árboles, el caer de la lluvia, restallante, mi propia respiración, mis casi imperceptibles latidos. Abro los ojos, los cierro. Intento recordar la lectura, pero no lo logro. En lugar de ello recuerdo otras noches, 10, 20 noches, en que yo estaba acostado de la misma manera, pues era igual el pálido fulgor de la ventana y mi casi imperceptible pulso contaba de idéntica forma las horas grises, anodinas. Así transcurren las noches. No tienen sentido alguno, al igual que los días, pero pasan, y este es su destino. Vendrán y pasarán, hasta que vuelvan a tener un sentido, o hasta que lleguen a su fin, hasta que mis latidos no puedan ya contarlas. Entonces llegará el féretro, la tumba. Tal vez un día azul claro de septiembre, tal vez con viento y nieve, o en junio esplendoroso cuando florece el saúco. Pero no todas mis horas son así. Una o media de cada 100 es de otra manera. Entonces me brota una idea en la que quiero seguir pensando y que los libros, el viento, la lluvia, la noche oscura me ocultan y arrebatan. Entonces vuelvo a pensar, ¿por qué así? ¿Por qué Dios te ha abandonado? ¿Por qué se ha ido tu juventud? ¿Por qué estás tan muerto? Estas son mis horas buenas. Entonces se retira la niebla opresiva. Huyen la conformidad y la indiferencia. Miro con lucidez el espantoso desierto y puedo sentir de nuevo. Siento la soledad como un lago helado a mi alrededor. Siento la vergüenza y la necedad de esta vida. Siento el fiero dolor ardiente por la juventud perdida. Es nostalgia y es dolor. Es rubor, es tortura, es vivir, pensar, ser consciente. ¿Por qué Dios te ha abandonado? ¿Dónde está tu juventud? No lo sé. Nunca lo sabré,
Pero ahí están las preguntas, la rebeldía. Ya no es la muerte. Y en lugar de la respuesta que ya no espero, me asaltan nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace de esto? ¿Cuándo fuiste joven por última vez? Reflexiono, y la memoria petrifica, se fluidifica, se pone en movimiento, abre los ojos vacilantes y despliega imperceptiblemente sus claras imágenes que dormían imperecederas bajo el manto de la muerte. Al pronto, parece como que las imágenes fueran tremendamente antiguas, por lo menos de 10 años atrás, pero la embotada conciencia temporal se hace por momentos más lúcida, toma la olvidada medida y se dispone a medir. Me doy cuenta de que todo está mucho más próximo, y la recobrada conciencia de identidad abre sus ojos altaneros y confirma petulante las cosas más increíbles. Va de una imagen a otra y dice, sí, eso fui yo. Y cada imagen va perdiendo su mera apariencia estética para convertirse en un trozo de vida, de la mía. La conciencia de identidad es una cosa encantadora, divertida pero inquietante. Siempre se posee, pero se puede pasar sin ella. Y es lo que hacemos con frecuencia, quizá casi siempre. Es algo maravilloso, pues aniquila el tiempo. Es indeseable, pues niega el progreso. Las funciones conscientes se ponen en marcha y constatan que hubo una tarde en la que yo me encontraba en plena posesión de mi juventud y que de eso hace solo un año. Fue una vivencia irrelevante, demasiado insignificante para que su sombra sea la culpable de que yo viva tanto tiempo sin luz. Pero fue una vivencia, y como desde hace semanas, quizá meses, me encuentro totalmente falto de vivencias, aquello me parece algo maravilloso. Se me ofrece como un pequeño paraíso y le doy más importancia de la que tuvo. Para mí es una vivencia preciosa y le estoy infinitamente agradecido. Estoy disfrutando de un momento bueno. Las hileras de libros, la sala, la estufa, la lluvia, el dormitorio, la soledad, todo se disuelve, se derrite, se funde. Por una hora me muevo libremente. Esto me sucedía hace un año, a finales de noviembre, y hacía un tiempo parecido al de ahora, solo que yo estaba alegre y todo tenía sentido. Llovía mucho, pero era un llover bello, como una melodía, y yo no escuchaba desde mi escritorio, sino que caminaba fuera en impermeable y en blandos y elásticos chanclos de goma, contemplando la ciudad. Al igual que la lluvia era mi andar y mis movimientos y mi respirar, no mecánicos, sino bellos, espontáneos, llenos de sentido. Tampoco los días se desvanecían tan inertes, discurrían con ritmo, con alzas y bajas, y las noches eran increíblemente cortas y reconfortantes, pequeños paréntesis de reposo entre dos días contados solo por los relojes. Qué maravilloso era pasar así las noches, consumir un tercio de la vida de buen ánimo, en lugar de estar contando los minutos carentes del mínimo valor. La ciudad era Múnich. Había viajado allá para arreglar un asunto que en realidad tuve que solucionar luego por carta, pues me encontré con tantos amigos, vi y oí tantas cosas bonitas, que no era cosa de pensar en el negocio. Una tarde estuve en un bello salón espléndidamente iluminado y oí a un artista francés de anchas espaldas llamado Lamont tocar piezas de Beethoven. La luz era esplendorosa. Los bellos vestidos de las damas rutilaban alegres y por las alturas del salón volaban grandes ángeles luminosos. Anunciaban juicio y anunciaban alegre mensaje. Derramaban cuernos de abundancia y goce y sollozaban cubriéndose el rostro con manos transparentes. Una mañana, tras una noche de francachela, estuve paseando con unos amigos por el jardín inglés, cantando canciones y tomando café en el Aumeister Café. Una tarde me la pasé rodeado de pinturas, de imágenes, de praderas y costas marinas. Muchos de aquellos cuadros eran maravillosos y poseían un aura paradisíaca, de nueva e incontaminada creación. Al anochecer estuve contemplando el esplendor de los escaparates, que para la gente del campo es tremendamente bello y peligroso. Vi fotos y libros expuestos, y búcaros llenos de flores exóticas, cigarrillos caros envueltos en papel de plata y finos artículos de piel de deslumbrante elegancia. Vi lámparas eléctricas lanzando destellos y reflejos en las calles mojadas, y contemplé las torres de viejas iglesias desvanecerse en el crepúsculo poblado de nubes. Con todas estas cosas se pasó el tiempo raudo y ligero, igual que se vacía un vaso cuando cada uno de los sorbos produce placer. Era anochecer.
Tenía hecha mi maleta y debía partir a la mañana siguiente sin que ello me produjera pena alguna. Gozaba ya pensando en el viaje a través de aldeas, bosques y montañas ya cubiertas de nieve y en el retorno a casa. Estaba invitado para la noche en una bella casa de la espléndida Schwabinger Straße, donde lo pasé muy bien, entre animadas conversaciones y delicados manjares. Había algunas señoras, pero por mi timidez y cortedad en el trato con ellas, preferí alternar con los hombres. Bebimos vino blanco en finas copas en forma de cáliz y fumamos buenos puros, cuya ceniza dejábamos caer en ceniceros de plata de interior dorado. Hablamos de la ciudad y del campo, de caza y de teatro, también de cultura, con la que nos sentíamos familiarizados. Hablamos gritando y susurrando, con pasión y con ironía, en serio y en broma, y nos miramos con lucidez y viveza a los ojos. Solo tardíamente, cuando finalizaba casi la velada y la conversación entre hombres derivaba hacia la política, de la que yo entiendo poco, me fijé en las damas invitadas. Estaban acompañadas de algunos pintores y escultores jóvenes que en realidad eran unos pobres diablos, pero en general vestían con gran elegancia, de modo que no podía sentir compasión hacia ellos, sino consideración y respeto. Yo también fui tratado amablemente por ellos, incluso acogido amistosamente como huésped que viene del campo, por lo que dejé a un lado mi timidez y trabé conversación con ellos en tono muy fraternal. Al mismo tiempo lanzaba miradas de curiosidad hacia las jóvenes damas. Entre ellas descubrí una muy joven, de unos 19 años, de cabello infantil, rubio claro y un delgado rostro encantador de ojos garzos. Llevaba un vestido claro con bordes azules y estaba sentada, atenta y alegre en su sillón. Apenas la vi, quedé prendado. Su delicada figura y su íntima e inocente belleza captó mi corazón y sentí la melodía que envolvía su vida. Un suave gozo y una dulce emoción aceleraron el latir de mi corazón y sentí deseos de dirigirle la palabra, pero no supe decir nada, nada de sustancia. Ella misma hablaba poco. Se limitaba a sonreír, a sentir y dar breves respuestas con voz ligera y de graciosa entonación. De su delgada muñeca salían los puños, de los que asomaba la mano de finos dedos, infantil y llena de vida. Su pie, que hacía bascular juguetona, se cubría con unas finas botas altas de cuero color marrón, y su forma y tamaño estaban al igual que los de sus manos en una perfecta y grata proporción con el resto de su figura. Ay, niña, pensaba en mi interior mientras la miraba, bello pájaro, dichoso de mí que puedo contemplarte en tu florida primavera. Había otras señoras más brillantes y apetecibles en su espléndida belleza madura, de mirada insinuante e inteligente, pero ninguna poseía aquel aroma ni se bañaba en tan suave música. Hablaban y reían y hacían la guerra con miradas de todos los colores. También a mí me incitaban, entre amables bromas, a tomar parte en la conversación. Pero yo me limitaba a dar alguna respuesta como adormilado y estaba absorto en la rubia, cuya imagen quería grabar en mí y cuya florida figura no quería dejar escapar de mi alma. Se hizo tarde, sin darme cuenta, y de pronto todos se levantaron inquietos, fueron de acá para allá y se despidieron. Yo también me levanté apresuradamente e hice lo propio. Fuera nos pusimos los abrigos y cuellos y oí como uno de los pintores le decía a la hermosa, ¿me permite acompañarla? Y ella contestó, sí, pero para usted es mucha vuelta, puedo tomar un coche. Entonces intervine yo rápido diciendo, permítame que vaya con usted, llevo el mismo camino. Se sonrió y dijo, bien, muchas gracias. El pintor saludó cortésmente, me miró extrañado y se fue. Bajé la calle en plena noche con tan grata compañía. En una esquina estaba parado un coche de punto rezagado y que parecía nos enfocaba con sus débiles linternas. Ella me dijo, ¿no será mejor que tome el coche? Todavía queda media hora de camino. Pero yo le rogué no lo hiciera. Súbitamente me preguntó, ¿de qué sabe usted dónde vivo yo? Oh, eso no importa. En realidad no lo sé. Pero usted ha dicho que llevaba el mismo camino. Y lo llevo. Yo pasaría aún media hora. Miramos al cielo. Se había despejado y estaba cuajado de estrellas, y por entre las amplias y silenciosas calles corría un reconfortante viento frío. Al principio me sentía cohibido, pues no sabía en absoluto qué decirle, pero ella caminaba libre y despreocupada. Aspiraba con placer el aire puro de la noche y hacía acá o allá, cuando se le ocurría, alguna exclamación
o una pregunta a la que yo daba cumplida respuesta. Yo también me solté y me sentí contento, y al ritmo de nuestros pasos mantuvimos una plácida charla de la que no recuerdo ni una palabra. Lo que sí recuerdo es el timbre de su voz. Era una voz pura, ligera como un gorjeo y sin embargo cálida, y su reír era tranquilo y firme. Acompasó su paso al mío. Nunca he caminado tan alegre y suelto, y la ciudad adormecida con sus palacios, portales, jardines y monumentos, desfilaba entre nosotros silenciosa y envuelta en sombras. Nos salió al paso un hombre de edad, mal vestido, que no se tenía ya bien en pie. Quiso evitarnos, pero nosotros no lo consentimos y le dejamos paso, desviándonos a uno y otro lado, y él se volvió lentamente y se quedó mirándonos. Sí, ya puede mirarnos, dije, y la rubia muchacha rió a placer. Sonaron en las altas torres las campanadas de las horas que se extendieron por la ciudad claras y alegres, eran las del frío viento invernal, y su eco formó en los aires lejanos un confuso murmullo. Pasó un coche por una plaza. Los cascos crujían sobre el empedrado, pero no se oía el ruido de las ruedas, que eran de goma. Junto a mí caminaba jovial y fresca la bella muchacha. La música de su cuerpo me envolvía, mi corazón latía al mismo ritmo que el suyo, mis ojos miraban todo lo que ella miraba. Ella no me conocía, y yo no sabía su nombre, pero ambos éramos jóvenes y sin prejuicios. Éramos compañeros como dos estrellas y como dos nubes que recorren el mismo camino, respiran el mismo aire y sin palabras se sienten perfectamente bien. Mi corazón volvía a tener 19 años y estaba incólume. Me pareció que los dos teníamos que seguir caminando sin meta e incansablemente. Me pareció que ya habíamos caminado juntos desde hacía infinito tiempo y que nuestro caminar jamás tendría fin. El tiempo se había volatilizado, aunque los relojes daban las horas, pero inesperadamente ella se detuvo. Sonrió, me dio la mano y desapareció en un portal. Segunda velada. Me he pasado mediodía leyendo y me escuecen los ojos. El caso es que no sé por qué me afano tanto, pero de alguna manera tengo que pasar el tiempo. Es por la tarde, y al repasar lo que ayer escribí vuelve a presentárseme aquel tiempo pasado, vagaroso y distanciado, pero reconocible. Veo ensamblados en bello orden los días y semanas, realidades y deseos, lo pensado y lo vivido, y alineados en una secuencia plena de sentido como un auténtico vivir con continuidad y ritmo, con intereses y objetivos, y con la maravillosa justificación y naturalidad de una vida normal, sana, todo lo cual a partir de entonces brilla por su ausencia. Al día siguiente de aquel maravilloso paseo nocturno con la singular muchacha, partí rumbo a mi lugar natal. Estaba casi solo en el vagón y disfrutaba con el cómodo tren rápido y con los lejanos Alpes que durante un largo trayecto se veían con toda nitidez y en toda su majestuosidad. En Kempten comí una salchicha en el restaurante y me entretuve con el revisor, a quien compré un puro. Más tarde empeoró el tiempo y vi el lago de Constanza, grisáceo y anchuroso como un mar envuelto en niebla y soportando una ligera nevada. Una vez en casa y en el mismo cuarto donde ahora me siento, encendí un buen fuego en la estufa y me puse a trabajar afanosamente. Llegaron cartas y paquetes de libros y me dieron bastante que hacer. Una vez por semana iba a la pequeña ciudad, hacía algunas compras, tomaba un vaso de vino y jugaba una partida de billar. Pero poco a poco fui notando que el buen humor y la euforia con que recientemente me desenvolvía en Múnich se me iban agotando y escapándose por alguna pequeña e insignificante rendija, hasta que caí en un estado de ánimo poco diáfano, soñador. Al principio pensé si estaría incubando alguna pequeña dolencia. Por eso fui a la ciudad y me tomé un baño de vapor que no me sirvió de nada. Pronto me percaté de que aquel mal no se escondía en los huesos ni en la sangre, pues me dio por pensar, contra o sin mi voluntad, a todas horas del día y con una cierta ansia obstinada en Múnich, como si en esta grata ciudad se me hubiera perdido algo esencial. Y muy lentamente, eso esencial fue tomando figura en mi conciencia. Era la grácil y atrayente figura de la rubia chica de 19 años, y sentí que su imagen y aquel apacible paseo nocturno a su lado no eran en mí un simple y dulce recuerdo, sino una porción de mí mismo, que ahora empezaba a dolerme y a hacerme padecer. Calladamente había florecido el sentimiento, había madurado y quemaba, y no soportaba ya en modo alguno quedar oculto. Ahora sabía que tenía que ir a ver a la dulce muchacha antes de pensar en otras cosas. Si todo daba resultado,
Si todo daba resultado, no debía espantarme ante la idea de decir adiós a mi vida apacible y orientar mi tranquilo destino hacia el fragor de la corriente. Si hasta ahora mi intención había sido andar solo mi camino, como un espectador distante, ahora un fuerte instinto parecía pretender otra cosa. Por eso reflexioné seriamente y llegué a la conclusión de que podía y tenía derecho a comprometerme con una muchacha si se ofrecía la ocasión. Tenía menos de 30 años. Era un hombre sano y de buen carácter y poseía la suficiente fortuna como para que una mujer, si no era demasiado refinada, pudiera confiarse a mí sin preocupaciones. Así pues, a finales de marzo viajé de nuevo a Múnich y esta vez durante el largo trayecto en tren tuve mucho en qué pensar. Me propuse lo primero de todo conocer mejor a la chica y no descarté la posibilidad de que tal vez, mi inclinación se hiciera menos imperiosa y me pareciese superable. Es posible, pensaba, que el mero hecho de volver a verla dé cumplida satisfacción a mi nostalgia y se restablezca en mí el equilibrio. Pero ello no pasaba de ser la insensata suposición de un inexperto. Recuerdo muy bien con cuánto placer y con cuánta astucia revolví estas ideas durante el viaje, con íntimo gozo, al saberme cerca de Múnich y de la rubia. Nada más pisar el conocido y familiar pavimento de la ciudad, experimenté un bienestar que durante semanas había echado en falta. No me veía libre de ansiedad e inquietud íntima, pero hacía tiempo que no me había sentido tan bien. De nuevo, todo lo que veía me hacía gozar. Todo tenía una gracia singular. Las calles conocidas, las torres, la gente en el tranvía hablando dialecto, los grandes edificios y los recatados monumentos. Daba a todo conductor de tranvía 5 céntimos de propina. Me dejaba seducir por los escaparates. Compré un paraguas elegante. Adquirí en un estanco algo más fino de lo que correspondía a mi estado y fortuna, y con el aire vigorizante de marzo me sentí lleno de vitalidad. A los 2 días ya me había informado secretamente sobre la chica, y lo que supe no se alejaba mucho de lo esperado. Era huérfana, de buena casa, pero pobre, y acudía a una escuela de arte industrial. Tenía un parentesco lejano con mi amigo de la Leopoldstrasse, en cuya casa yo la había conocido. Allí la volví a ver. Era una pequeña reunión vespertina. Casi todos los rostros de entonces volvieron a aparecer. Algunos me reconocieron y me dieron la mano, pero yo estaba muy encogido y nervioso, hasta que al fin se presentó también ella, ella, con otros invitados. Entonces me calmé y me puse contento. Y cuando ella, ella me reconoció, me saludó e inmediatamente me recordó aquella velada de invierno. Brotó en mí la antigua confianza y pude hablar con ella, y mirarla a los ojos, como si desde entonces no hubiese transcurrido tiempo y soplase aún el mismo viento de la noche invernal en torno a ambos. Pero no teníamos demasiadas cosas que comunicarnos. Ella me preguntó solo qué tal me había ido desde entonces y si todo el tiempo lo había pasado en el campo. Tras esta conversación, calló por unos instantes, me miró y se dirigió a sus amigos, mientras yo, a cierta distancia, pude seguir contemplándola a placer. Me pareció un poco cambiada, aunque no acertaba a precisar cómo y en qué detalles, y solo más tarde, cuando se fue, sentí que en mí se contraponían las dos imágenes y pude comparar. Descubrí que ahora tenía el pelo recogido de otra manera y también que tenía la cara más llena. La contemplé serenamente y experimenté el mismo sentimiento de placer y admiración por la existencia de un ser tan bello y juvenil, y por la oportunidad que se me daba de alternar con aquella criatura y mirarla a los ojos. Durante la cena, y luego con el vino de Mosela, me enfrasqué en las conversaciones de los caballeros, y aunque se habló de temas distintos de los de la última estancia, me pareció que era una prolongación de la conversación de entonces, y pude constatar con cierta pequeña satisfacción que estas gentes tan animadas y refinadas de la ciudad tienen, pese a todo, las apariencias y novedades, un determinado círculo donde se mueve su mente y su vida, y que con todas las variedades y cambios también aquí el círculo es inexorable y relativamente estrecho. Yo me encontraba muy bien entre ellos, pero tras mi larga ausencia en el fondo me sentí defraudado y no pude sustraerme a la impresión de que aquellos señores seguían sentados desde entonces y sostenían aún la misma conversación. Esta impresión era, naturalmente, injustificada, y se debía solamente a que mi atención y participación se desviaban frecuentemente de la tertulia. Me fui lo antes que pude a la sala contigua, donde
Tenían su tertulia las damas y la gente joven. No escapó a mi observación que los jóvenes artistas se sentían fuertemente atraídos por la belleza de la señorita y que la trataban en plan medio familiar, medio galante. Solamente uno, un retratista llamado Zundal, se entretenía fríamente con las señoras de más edad y nos miraba a los románticos con un cierto desdén benévolo. Conversaba indolente y escuchando más que hablando con una bella señora de ojos castaños de la que yo había oído tenía fama de muy peligrosa y protagonista de muchas aventuras amorosas pasadas o en curso. Pero todo esto lo percibía yo solo de pasada y con cierta distracción. La chica concentraba toda mi atención, aunque yo no intervenía en la charla de su grupo. Sentía cómo ella vivía y se movía envuelta en una dulce música, y el suave e íntimo encanto de su ser me embargaba con la misma intensidad, dulzura y fuerza del perfume de una flor. Con todo el bien que esto me hacía, pude sentir inequívocamente, sin embargo, que su mirada no era capaz de aquietarme y saciarme, y que mi sufrimiento al separarme de nuevo de ella sería aún más torturante. Me parecía que en su graciosa persona me interpelaba mi propia dicha y la florida primavera de mi vida, para que la tomara y asumiera, pues de lo contrario jamás volvería. No era la apetencia carnal del beso y de una noche de amor, como ya habían despertado en mí ocasionalmente algunas bellas mujeres, enardeciéndome y torturándome. Era más bien una alegre confianza en que bajo aquella amable figura me salía al encuentro mi propia dicha, y su alma era afín a la mía, y mi dicha tenía que ser también la suya. Por eso decidí permanecer cerca de ella y a la hora oportuna formularle mi demanda. Tercera velada. Puesto que tengo que contarlo todo, sigo adelante. Pasé una buena temporada en Múnich. Mi vivienda no distaba mucho del jardín inglés a donde me dirigía cada mañana. También iba con frecuencia a las galerías de arte y cuando veía algo extraordinario, había siempre como un encuentro entre el mundo exterior y la fascinante imagen que guardaba en mi interior. Una tarde entré en una pequeña librería de viejo para comprar algo para leer. Estuve revolviendo polvorientas estanterías y encontré una bella edición de Heródoto, finamente encuadernada, que adquirí. Entré en conversación con el empleado que me atendía. Era un hombre en extremo amable, dulcemente cortés, de rostro modesto, pero misteriosamente iluminado. Y todo su ser trascendía una suave y tranquila bondad que se advertía inmediatamente y podía leerse en sus facciones y gestos. Parecía persona leída, y como me hizo tan buena impresión, volví varias veces para comprar algo y conversar con él un cuarto de hora. Sin que él me hubiera dicho nada, yo tuve la impresión de un hombre que había olvidado o superado las tinieblas y las tempestades de la vida, y vivía en paz y felicidad. Después de pasar el día en la ciudad con amigos o en reuniones, antes de acostarme, me sentaba siempre una hora en mi habitación alquilada, envuelto en la manta de lana, leía a Heródoto o dejaba vagar mi imaginación en pos de la hermosa muchacha que supe se llamaba María. María. En el siguiente encuentro con ella logré entretenerla un poco mejor. Conversamos muy confidencialmente y me enteré de bastantes cosas de su vida. También pude acompañarla a su casa, y para mí fue como un sueño el recorrer con ella el mismo camino a través de las calles silenciosas. Le dije que había pensado con frecuencia en aquel retorno a casa y había anhelado el poder acompañarla. Ella rió con ganas y me preguntó algunas cosas. Finalmente, como quería confesárselo, la miré y le dije: yo he venido a Múnich solo por usted, señorita María. Inmediatamente se apoderó de mí el temor de haber sido demasiado impertinente y me sentí cohibido. Pero ella no dijo nada y me miró tranquila y con cierta curiosidad. Tras una pausa me preguntó: el jueves un compañero mío da una fiesta en su estudio. ¿Quiere venir? Entonces, esperen aquí, hacia las 8. Estábamos frente a su casa. Le di las gracias y me despedí. Estaba pues invitado por María a una fiesta. Me invadió una gran alegría. No es que esperase gran cosa de esta fiesta, pero la idea de haber sido invitado por ella y de verle un favor me resultaba maravillosamente halagadora. Pensé cómo podría agradecérselo y decidí llevarle el jueves un bello ramo de flores. Durante los 3 días que tuve que esperar no recobré el temple sereno y alegre que me había acompañado últimamente. Desde que le dije que había venido aquí por ella,
Perdí mi espontaneidad y tranquilidad, pero aquello fue bueno como confesión, y ahora debía pensar que ella sabía de mi disposición y quizá reflexionaría sobre la respuesta que iba a darme. Pasé estos días más que nada en excursiones fuera de la ciudad, a los grandes parques de Nymphenburg y de Schleichheim, o a los bosques del Valle de Isar. Cuando llegó el atardecer del jueves me arreglé. Compré en la tienda un gran ramo de rosas encarnadas y fui en un coche de punto a la vivienda de María. Bajó enseguida. La ayudé a subir al coche y le entregué las flores, pero ella estaba excitada y cohibida, cosa que advertí bien, pese a mi propia timidez. La dejé en paz, y me gustó verla con aquella excitación juvenil y aquel ardor gozoso por una fiesta. Durante el viaje en el coche abierto por la ciudad me invadió también a mí, poco a poco, una gran alegría, al ver que así María confesaba, siquiera por una hora, la existencia de una especie de amistad y vinculación conmigo. Para mí era un honroso deber tenerla en aquella velada bajo mi protección y en mi compañía, pues seguramente no le habrían faltado otros amigos dispuestos a ello. El coche se detuvo frente a una gran casa de vecindad, desnuda de todo adorno, cuyo corredor y patio tuvimos que atravesar. Después, en el interior del edificio, subimos infinitas escaleras hasta que en el corredor del último piso nos sorprendió un torrente de luces y de voces. Nos quitamos el abrigo en una habitación contigua, donde había una cama de hierro y algunas cajas ya cubiertas de abrigos y sombreros, y entramos en el estudio, que estaba muy iluminado y lleno de gente. Dos o tres personas me eran levemente conocidas, todos los demás eran extraños, incluido el dueño de casa. A este me presentó María diciendo, «Un amigo mío, ¿puedo traerlo?». Esto me asustó un poco, pues yo creía que ya me habían anunciado. Pero el pintor me dio tranquilamente la mano y dijo con franqueza, «Está muy bien». Había mucha animación y libertad en el estudio. Cada uno se sentaba donde encontraba sitio y se acomodaban unos al lado de otros sin conocerse. También cada cual tomaba discreción de los fiambres que habían distribuido acá y allá, y vino o cerveza. Y mientras unos llegaban o tomaban su cena, otros ya habían encendido los puros, cuyo humo en un principio se disipaba fácilmente en el amplio recinto. Como nadie se fijó en nosotros, yo me cuidé de María y luego también de mí mismo, procurando algo de comida que consumimos con toda libertad en una pequeña mesa baja de dibujo, junto a un señor simpático, de barba roja, a quien ninguno de los dos conocíamos, pero que nos acogió alegre y animado. De cuando en cuando, alguien que había llegado tarde alargaba la mano por encima de nuestro hombro para tomar un bocadillo de jamón, y cuando se acabaron las provisiones, muchos se quejaron y dos de los invitados salieron a comprar algo, para lo que uno de ellos pidió y recibió de sus compañeros una pequeña cantidad de dinero. El anfitrión contemplaba tranquilo esta animada y un tanto ruidosa clientela. Comía de pie un bocadillo, y con este y un vaso de vino en la mano, iba y venía charlando con los invitados. Tampoco yo encontré inconveniente alguno en la desordenada fiesta, pero en el fondo no me gustaba que María se sintiera a gusto y a sus anchas como parecía. Yo sabía que los jóvenes artistas eran colegas suyos y en parte personas muy dignas, y no tenía ningún derecho a desear otra cosa, pero para mí representaban un leve sufrimiento y un pequeño desencanto ver que aceptaba con satisfacción aquella compañía que no tenía nada de refinada. Pronto me quedé solo, pues ella, tras una breve reflexión, se levantó y fue a saludar a los amigos. Me presentó a los dos primeros y trató de mezclarme en su conversación, en lo cual, por cierto, fracasé. Luego estuvo con un grupo u otro de sus conocidos, y como no parecía echarme en falta, yo me retiré a un rincón. Me recliné en la pared y contemplé en silencio la animada reunión. Yo no había pensado que María hubiera de pasarse toda la velada a mi lado, y me contentaba con verla, charlar algún rato con ella y luego acompañarla a su casa. Pero poco a poco fue apoderándose de mí cierto malestar, y a medida que crecía la animación de los otros, tanto más superfluo y extraño me veía, pues solo de tarde en tarde y fugazmente me dirigía a alguien la palabra. Entre los invitados observé a aquel retratista, Zündel, así como a la bella señora de ojos castaños que me habían descrito como peligrosa y de no muy buena fama. Parecía muy conocida en aquel círculo y en general era tratada con cierta benévola familiaridad, pero también por su belleza, con espontánea admiración. El mismo Zündel era un hombre apuesto, alto y fuerte, con ojos oscuros de penetrante mirar, y de un talante seguro, orgulloso y altivo, propio de una persona refinada y consciente de su tipo.
Le contemplé con atención, pues por naturaleza siento por tales caballeros un extraño interés mezclado de humor y de algo de envidia. Trataba de tomarle el pelo al anfitrión por las deficiencias del servicio. Nunca tiene sillas suficientes, dijo en tono despectivo. Pero el dueño siguió tan tranquilo, se encogió de hombres y dijo: si algún día me hago retratista, también en mi casa todo será refinado. Luego Zundel se puso a criticar los vasos. No se debe tomar vino en cubos. ¿Nunca has oído que el vino se toma en vasos finos? Y el anfitrión contestaba impávido: quizá entiendas algo de vasos, pero de vino no entiendes nada. Prefiero un vino fino a un vaso fino. La bella señora escuchaba sonriente y su cara parecía extrañamente alegre y feliz, lo cual difícilmente podía deberse a estas bromas. Pronto observé que por debajo de la mesa tenía la mano metida en la manga izquierda de la chaqueta del pintor, mientras el pie de éste jugueteaba ligera e indolentemente con el de ella, pero él parecía más cortés que amoroso, mientras que ella estaba pendiente de él con una pasión que molestaba, y pronto su vista me resultó insoportable. También Sundel se desprendió de ella y se levantó. Había una gran humareda en el estudio, incluso las señoras y las chicas fumaban puro. Risas y conversaciones en voz alta se entremezclaban, todo el mundo iba y venía, se sentaban en sillas, en cajas, en recipientes de cartón, en el suelo. Sonó un flautín y en medio del alboroto un joven ligeramente bebido leyó a un grupo regocijado un importante poema. Observé a Zündel, que se movía mesuradamente y seguía muy tranquilo y sin entregarse a la bebida. Entretanto, yo estaba pendiente de María, que con otras dos chicas se sentaban en un diván y conversaban con dos señoritos que estaban de pie con su vaso de vino en la mano. Cuanto más duraba la fiesta y más se alborotaba, tanto más me invadía la tristeza y el malestar. Tenía la impresión de haber ido a parar con mi niña encantadora a un lugar indecente y quedé a la espera de que me hiciese alguna señal de que deseaba marcharse. El pintor Zündel estaba ahora solo y había encendido un puro. Contemplaba las caras y miró también atentamente hacia el diván. Entonces María levantó los ojos, me di perfecta cuenta, y los fijó por breve rato en los de él. Él sonreía, pero ella le miraba con firmeza y tensión, y luego le vi a él guiñar un ojo y alzar la cabeza a modo de pregunta, y a ella asentir levemente. Entonces sentí un agobio y tristeza en el corazón. Yo no sabía nada. Podía ser una broma, una casualidad, un gesto semideliberado, pero esto no me aquietaba. Había visto que existía un entendimiento entre los dos, sin haberse cruzado una palabra en toda la tarde y habiéndose mantenido extrañamente distanciados el uno de la otra. En aquel momento se derrumbaron mi dicha y mi esperanza pueril, y no me quedaba el más leve rastro ni el más débil rayo de luz. No era una tristeza limpia, cordial, cosa que habría soportado bien, sino un bochorno y una decepción, un repugnante sabor y una náusea. Si yo hubiera visto a María con un alegre novio o amante, habría envidiado a éste, pero en el fondo me sentiría contento. Pero se trataba de un seductor y un mujeriego cuyo pie, media hora antes, jugaba con el de la señora de ojos castaños. A pesar de todo, me sobrepuse. Podía haber sido un malentendido y tenía que dar una oportunidad a María para deshacer mi sospecha. Fui donde María y miré con tristeza aquel rostro juvenil y encantador. Le dije: «Es tarde, señorita María. ¿Puedo acompañarla a casa?» Ay. Entonces la vi por vez primera contrariada y desconcertada. Su rostro perdió aquel delicado aire divino y también su voz sonó a disimulo e insinceridad. Rió y dijo en voz alta: «Oh, perdone, no había pensado en eso. Van a venir a buscarme. ¿Usted se va ya?» Dije: «Sí, me voy. Adiós, señorita María». No me despedí de nadie y nadie me retuvo. Lentamente bajé las incontables escaleras, atravesé el patio y recorrí el edificio frontal. Fuera reflexioné sobre lo que debía hacer y me volví para ocultarme en el patio detrás de un coche vacío. Allí aguardé largo rato, casi una hora. Entonces llegó Zündel. Arrojó una colilla y se abrochó el abrigo. Salió fuera, pero volvió pronto y permaneció de pie a la salida. Pasaron 5, 10 minutos, y sentí ganas de salir, increparle, llamarle perro y agarrarle por el cuello. Pero no lo hice. Permanecí quieto en mi escondite y aguardé. Al poco tiempo se oyeron pasos en la escalera. Se abrió la puerta y apareció María. Miró en torno, caminó hacia la salida y sin decir palabra enlazó su brazo con el del pintor.
Inmediatamente salieron juntos. Les seguí con la vista y me encaminé hacia casa. En casa me acosté, pero no encontraba punto de reposo. Volví a levantarme y fui a pasear al jardín inglés. Estuve paseando allí la mitad de la noche. Volví a mi habitación y dormí profundamente hasta la mañana. Por la noche me había propuesto regresar la misma mañana, pero me había despertado demasiado tarde y tenía que pasar aún un día. Hice las maletas y pagué. Me despedí de mis amigos por escrito. Comí en la ciudad y me senté en un café. El tiempo se me hacía largo y estuve pensando con quién podría pasar la tarde. Empecé a caer en la cuenta de mi estado miserable. Hacía años que no me había encontrado en la terrible y vergonzosa situación de tenerle miedo al tiempo y tener que discurrir cómo matarlo. Pasear, ver pinturas, oír música, ir en coche, jugar una partida de billar, leer. Nada me atraía. Todo era estúpido, insustancial, absurdo. Y cuando por la calle miraba a mi alrededor veía casas, árboles, hombres, caballos, perros, coches, todo infinitamente aburrido, soso e indiferente. Nada me decía nada, nada me alegraba ni me producía simpatía ni curiosidad. Mientras tomaba una taza de café para hacer tiempo y cumplir una especie de deber, me vino la idea de suicidarme. Me sentí contento de haber hallado esta solución y planeé fríamente todo lo necesario, pero mis pensamientos eran demasiado inestables y veleidosos para durarme siquiera unos minutos. Encendí distraídamente un puro, lo arrojé inmediatamente, encargué la segunda o tercera taza de café, hojeé una revista y finalmente seguí callejeando. Recordé que había querido partir y me propuse hacerlo al día siguiente sin falta. De pronto me embargó el recuerdo del terruño y por un instante sentí, en lugar del simple hastío, una verdadera y pura tristeza. Recordé la hermosura de mi tierra, cómo las verdes y azuladas montañas se elevan suavemente desde el nivel del lago, cómo el viento susurra en los álamos y cómo las gaviotas vuelan atrevidas y joviales, y pensé que debía dejar la maldita ciudad y retornar allí a fin de que el maleficio se rompiera y pudiera de nuevo ver, comprender y amar el mundo en su esplendor. Vagando, vagando y pensando, me perdí en las callejuelas de la parte vieja sin saber exactamente dónde estaba, hasta que inesperadamente me encontré frente a la tienda de mi anticuario. En el escaparate había expuesto un grabado en cobre, el retrato de un sabio del siglo XVII, y alrededor había libros viejos encuadernados en piel, pergamino y madera. Esto despertó en mi fatigada cabeza una nueva y fugaz serie de ideas en las que busqué afanosamente consuelo y distracción. Eran gratas imágenes, un tanto indolentes, de estudios y de vida monacal, de recatada felicidad, resignada y algo enmohecida, junto a la lámpara de lectura y con tufillo de libros. Para retener un instante más el efímero consuelo, entré en la tienda y fui recibido inmediatamente por aquel amable empleado. Me llevó por una estrecha escalera de caracol al piso superior, donde había grandes espacios ocupados totalmente por estanterías que alcanzaban la altura de la pared. Los sabios y los poetas de diversas épocas me miraban tristemente con los ciegos ojos de los libros. El silencioso anticuario estaba a la espera y me miraba modestamente. Entonces me vino la idea de preguntar a aquel hombre apacible sobre los libros consolatorios. Miré su rostro bondadoso y sincero y le dije, por favor, indíqueme algún libro que pueda leer, pero que sea algo donde pueda encontrar consuelo y salvación. Usted parece buena persona y tengo la impresión de que se siente consolado. ¿Está usted enfermo? Preguntó dulcemente. Un poco, dije. ¿Y él? ¿Es algo grave? No lo sé. Es Taedium vitae. Entonces su rostro sencillo reflejó una gran seriedad. Dijo gravemente y recalcando la frase, «Conozco un buen camino para usted». Y al preguntarle yo con la mirada, comenzó a hablarme de la comunidad de los teósofos a la que él pertenecía. Muchas de las cosas que me explicó no me eran desconocidas y no fui capaz de escucharlo con verdadera atención. Percibí solamente una plática dulce, correcta, cordial, frases del karma, frases sobre el renacimiento, y cuando cesó de hablar y quedó casi tímidamente callado, no supe qué contestarle. Por fin le pregunté si podía indicarme algunos libros donde pudiese estudiar esta doctrina. Inmediatamente me trajo un pequeño catálogo de libros de teosofía. ¿Cuál debo leer?, pregunté inseguro.
El libro fundamental sobre la doctrina es el de Madame Blavatsky, dijo sin vacilar. Démelo. Se quedó cortado. No está aquí. Tendría que encargarlo para usted, pero en todo caso, la obra consta de 2 grandes volúmenes. Se necesita paciencia para leerla y además es muy cara. Cuesta más de 50 marcos. ¿Quiere que se la procure en préstamos? No, gracias. Encárguela en firme. Le di mi dirección. Le rogué me enviase allá el libro contra reembolso, me despedí y me fui. Sabía que la doctrina secreta no me serviría de nada. Solo quise proporcionar una pequeña alegría al anticuario. ¿Y por qué no me había de pasar unos meses leyendo los tomos de Blavatsky? Presentí también que mis otras esperanzas no se realizarían. Presentí que también en mi tierra todas las cosas me resultarían grises y anodinas y que, a donde quiera que fuese, me pasaría igual. Este presentimiento se ha cumplido. Algo se ha perdido en el mundo que antes existía, un cierto aroma y una gracia ingenua, y no sé si eso puede volver.